Remedios, como me había quedado, es una mujer realmente de la élite aristocrática. Remedios es una mujer muy mimada, porque obviamente estaba muy enferma. Creció, hay momentos que estuvo mal, como toda enfermedad, hay momentos que estuvo mal y estuvo bien. Y justamente una mujer que realmente llamó a la lealtad, al patriotismo también, y decir, bueno, acá estoy como mujer que va a acompañar al general San Martín. Por ejemplo, ella, habíamos dicho que el 12 de septiembre de 1812 ella se casó con el general a través de los 14, 15 años, pero también tenemos que pensar que era otra época. No es la época de hoy, porque también se hablaba mucho de la fertilidad de la mujer, que si era un poco más joven podía tener más hijos, y aparte también el nivel de la edad que podían llegar a vivir, hasta cuándo podían vivir. Por ahí hasta los 30 y un poco más, era una vida más llevadera, pero después de los 30 tal vez por ahí no llegaba. Tal vez por el tema médico, hoy usted tiene que entender que la parte científica se ha modernizado mucho, entonces la gente tal vez vive un poco más, por ahí en aquel momento no era tan así. Entonces había, obviamente, la parte medicinal estaba bien, pero no avanzado como ahora. Entonces tener a los 15 años, una mujer casi 14, con 15 años ya, emprender una nueva historia, pasar de ser una adolescente a convertirse en una mujer, en la señora de San Martín, por ejemplo. Pero para esa época era común que las mujeres se casaran a esa edad, entre los 14 y 15 años. Supuestamente, lo que dice la historia, lo que dice acá la autora Florencia Grosso, estaba teniendo la conclusión y pensando, ¿no?, de que ella decía que la educación era muy importante y era la educación de las mujeres, era a partir de las madres. Las madres manejaban la educación de las mujeres, decían cómo tenían que vivir, qué pensar y cómo estar. Pero también tenían un momento de mucha maduración estas chicas de la época, y podían ellas, no tenían ningún problema en poder estar en un hogar, porque San Martín, por ejemplo, decía, ella esposa para mantener el hogar y para mantener a la familia, y amiga porque San Martín podía estar con ella en los desvelos de San Martín, contarle las cosas que por ahí él estaba poder estar mal, las alegrías como las tristezas. Eso así lo hace San Martín y lo explica de esa manera. San Martín piensa en su mujer como esposa y como amiga. Esa amiga que no le falta, esa amiga que puede comentar cosas privadas, y cuando estaban en la privacidad hablaban de lo que necesitaba la sociedad, por ejemplo, alimentación, medicina, estar bien, cómo poder, por ejemplo, también hay que decirlo, la vida familiar de San Martín, como todos lo conocemos, un héroe de la patria, un San Martín que cruza la cordillera, un San Martín que es el general, ¿sí?, que es el del ejército de los Andes cuando lo crea. Pero también San Martín tenía grandes deseos de tener una vida familiar, de tener hijos, pero obviamente varones. Él quería varón, pero bueno, toda su descendencia fueron mujeres. Le salió, disculpen la expresión, el tiro por la culata, ¿no? Pero su hija Mercedes y después su nieta, que también toda generación de mujeres lo acompañaron. Pero también en su exilio, por ejemplo, en Gran Bretaña, dice que fueron los días más felices de San Martín, tanto con con Mercedes y con su nieta. La verdad que entre Inglaterra, ¿por qué digo Inglaterra? Porque en un momento San Martín le lleva a su hija de Inglaterra y zarpan en 1824, por ejemplo. Y ahí también, si hablamos de familia,
la abuela, Quintana, Tomasa Quintana, realmente sufrió demasiado, tanto por su hija, y ahora que su nieta se vaya a Londres, también es otra pérdida muy grande. Creo que todos los que estamos acá entendemos de pérdidas, entendemos del tema de familia, todo lo que significa una familia. Y a pesar de que San Martín podía cruzar los Andes y liberar tanto Chile como Perú, él seguía acongojado también por su esposa, porque no los podía ver. Y, por ejemplo, hay 3 momentos que yo estuve viendo acá de Remedios, 3 momentos importantes. Por ejemplo, el 26 de julio de 1812. El 26 de julio de 1812, lo que hace Remedios con una asamblea de mujeres femeninas, donan, no dice acá, no especifica, donan un dinero para los fusiles del ejército, pero con la condición de que ese donativo, en las armas tenían que ir los nombres de las mujeres, todas. Pero siempre hay un pero en esta historia. Esas mujeres que dijeron que sí, que no iba a haber ningún problema. La cosa es que hay mujeres que tenían a sus esposos que eran los realistas, los españoles. Entonces, hay mujeres que también donaron el dinero siendo esposas de españoles que todavía estaban acá en Buenos Aires, pero decidieron estar en el olvido en el nombre de las armas. Y su padre, obviamente en el mismo año, pero en el mes de julio, el 8 de julio de 1812, en su casa lo que hace es esperar a gente que pueda venir a seguir donando dinero para el ejército, por ejemplo. Eso es en 1812, en junio del mismo año, y en julio José Escalada espera a su gente o a gente conocida para poder donar. Ese es el primer momento que empieza a actuar Remedios, y después hay otros 2 más importantes. El segundo es cuando ella, para 1814, por ejemplo, ya en España está restaurada la monarquía española. Fernando VII sale de su exilio, sale de su cárcel, y ya España empieza a pensar en las tierras de América, en poder mandar una gran armada para poder controlar sus territorios en América, y la noticia llega a Buenos Aires también. Una vez que llega a ese momento, llega justamente a la provincia de Mendoza, nuestra provincia de Mendoza, que es el territorio cuyano, con San Luis y San Juan, y ahí también debemos pensar que hay un San Martín que es gobernador de la región de Cuyo, y justamente ahí, cuando San Martín se entera de todo esto, de lo que la idea, de lo que está pasando en España, ahí hace un llamado a la solidaridad, si se quiere decir así, y llama a las mujeres mendocinas, por ejemplo, y ahí cuando hacen la parte de donar las joyas para una escuadra, para los barcos de guerra. Y justamente salen todas las mujeres a donar joyas, por ejemplo, un collar de perlas, por ejemplo, que hay, topacios, anillos de agua marina, cuenta la historia también. Y esas mujeres no solamente la gente de la élite que sale a donar, sino hay mujeres que, a pesar de que por ahí no son tan ricas, también salen a donar para la escuadra y para no ser atacados por España en 1814. Esa es una segunda acción que tiene Remedios de Escalada. Y la tercera acción, que también es muy sobresaliente y la lleva del alma San Martín, la confección de la bandera del Ejército de los Andes. La confección de la bandera, Remedios lo que hace es juntarse también con mujeres, y esas mujeres confeccionan la bandera. Una de las cosas que comenta
La autora es que van por las calles buscando dónde poder buscar la tela más perfecta y más preciosa del momento. Y en esa época, imagínense, 1814 en Mendoza no había grandes tiendas, hasta que una tienda, una persona muy común y tranquila, o sencilla, podemos decir, las para, les dice a ver qué es lo que están buscando, y ellas, tanto Remedio como las demás mujeres, no quieren aceptar de que sea una tienda menor o sencilla, porque obviamente buscaban algo más elegante. Pero el muchacho les dice, bueno, mire, yo tengo acá estas telas, ¿por qué no las ven? Si les puede gustar, no hay ningún problema, las pueden usar. Y las chicas quedaron, tanto Remedios como las chicas que las acompañaban, realmente pudieron tenerlas sin ningún tipo de problema, porque les gustó. Ahora yo me puse a pensar también que puede haber un lugar de mucho glamour, de mucho estilo, pero tal vez no tengas algo que puedas tener o te puede gustar, pero por ahí lo más sencillo, en un lugar más sencillo, puedes encontrar algo mucho mejor, ¿no? Porque uno por ahí ellas aspiraban a ir a lugares más trascendentales, por ejemplo, o algo así, pero en un lugar sencillo te pudo encontrar algo muy bueno. Y que justo después, cuando se hace la bandera del Ejército de los Andes, San Martín la lleva. Y no es solamente cuando la izan, o sea, una cosa es izar la bandera, es hablar de Ejército de los Andes, es hacer la emancipación, está muy bueno eso, pero para San Martín no era solamente izar la bandera, también el símbolo de su mujer y en la casa familiar que tenía San Martín, que es justamente que le pidió a Remedios con sus mujeres, las mujeres y amigas que tenían, poder decir, dale, vamos a hacer la bandera, y esa bandera cuando se iza es el símbolo más alto que tiene San Martín con su mujer. Él no pensaba de esa manera, porque él pensó mucho en vivir en Mendoza, de tener su vida familiar en Mendoza. Aparte, por ejemplo, cuando nació Mercedes, ¿sí? Nació en agosto de 1816. Mercedes fue un nacimiento como una princesa real. Todos la querían, se llevaban muy bien con San Martín, y también ahí podemos ver la madurez de Remedios de Escalada. Remedios de Escalada como una mujer chica, una mujer que se casó a los 15, pero después, cuando empezó a crecer, se transformó en una mujer no tan mimada, sino una mujer esposa y amiga, como lo llamaba el general. También una de las cosas que se pensaba, que ella quería viajar y quería cruzar los Andes, realmente, sí, pero bueno, su enfermedad lo impedía. Una de las mujeres que también quería estar permanentemente con su marido y seguir todos los pasos de su hombre. Pero bueno, no le permitió su enfermedad de tuberculosis, por ejemplo. Pero se lo notaba una mujer madura, una mujer que podía, a la causa patriótica. A ver, por ahí hay mujeres de la élite que pueden tener mucho dinero, pueden tener cosas, pero no contribuyen a una causa patriótica. Y ella, nacida en una sociedad de élite o una sociedad aristocrática, cuando fue el llamado patriótico que se le pidió la cosa, ella fue muy desprendida, muy desprendida. No tuvo ningún problema en dejar sus cosas y poder decir, acá estamos en esta causa y lo podemos hacer. Y voy a acompañar a mi esposo desde este punto. Las cosas, ustedes lo ven, que no les importaba, obviamente porque había un plan emancipador, un plan de la libertad. También, para la época, ella falleció en 1823, nos tendríamos que ver, por ejemplo,
ejemplo, ella vivió también cuando se aprobó la Asamblea General de 1813. Esa Asamblea de 1813 es la que dice, la que prepara a Buenos Aires para decir la aprobación de la bandera creada por Belgrano. Esa Asamblea que dice la aprobación del himno nacional argentino, como lo conocemos nosotros hoy. Debo decir que el himno nacional dura 25 minutos. Nosotros cantamos lo más corto, porque si no, no haríamos más. Y ahí también ese himno nacional que lo aprueba la Asamblea de 1813. Esa Asamblea que dice basta de títulos nobiliarios. Esa Asamblea que dice que da la libertad a los hijos de los esclavos. O sea que yo pienso, ¿no?, después de tanto haber pensado en la Asamblea de 1813, la Asamblea de 1813 es lo más parecido a lo que tenemos en el Congreso Nacional hoy, con decisiones de pensar en un país, de pensar cómo iba a empezar a crecer esta Buenos Aires, con un Estado moderno, con ideas de libertad. Entonces ustedes también, ahora que quiero también decir, hablando de estos hechos históricos en Buenos Aires, justamente Remedios estaba expectante también con el 25 de mayo de 1810, pero también estaba expectante que en su casa se hablaba de las invasiones inglesas, porque ustedes piensan que las invasiones inglesas de 1806 y 1807, una cosa es comercializar en Buenos Aires, y otra cosa es que los ingleses levantaron un fuerte con una bandera británica. Entonces, al levantar un fuerte con la bandera británica, la historia comenta y dice que Buenos Aires estuvo bajo 46 días de dominio británico, por ejemplo. O sea que estos hechos históricos los vivió Remedios. Remedios vivió las invasiones inglesas de 1817. Remedios vivió la Revolución de Mayo de 1810. Y también vivió la independencia de 1816. Y justamente cuando el 9 de julio de 1816 nosotros rompíamos los lazos con España, al mes que viene, en agosto, ha nacido su hija Mercedes. O sea que yo creo que más allá de que por ahí se ha recibido como la noticia como si fuera una tristeza real, también Mercedes corresponde al año de la libertad. Y justamente su padre, ¿no?, que hace todas estas maniobras de emancipación entre lo que significa Buenos Aires, lo que significa Perú y lo que significa Chile, por ejemplo. Entonces, a mí me dio a pensar en esto, que yo por ahí no lo había pensado. Mercedes forma parte de esta libertad también, ¿no? Forma parte de esta libertad, forma parte de los padres que justamente han dado todo lo mejor, ¿está bien? Por ahí Remedios no estuvo en una batalla, pero se desprendió de la joya. Remedios no estuvo en una batalla, pero Remedios hizo y confeccionó la bandera del Ejército de los Andes. O sea, son actuaciones. Después la donación a los fusiles. Todos los momentos vivió aproximadamente momentos importantes de nuestra historia. Que realmente ese 25 de mayo, cuando querían sacar al virrey de ese momento, para empezar un nuevo Estado, un nuevo camino a una soberanía nacional. Son momentos que Remedios no pudo vivir. Y después, por ejemplo, Remedios pudo también, cuando San Martín no estaba en las peleas, en las guerras, en las batallas, San Martín le dio toda la potestad a ella para poder ocuparse de su casa y todo lo que podía hacer económicamente. Porque para esa época era el varón el que decía, tomaba decisiones, pero yo creo que San Martín ha tenido un momento de una mente más abierta y que Remedios pudiera realmente poder refaccionar su casa o usar el dinero como correspondía
respondía, sin que San Martín le dijera algo. Tal vez justamente el siglo XIX o el siglo XX es un siglo de mucho machismo, si se puede decir. La historia lo comenta. Una cosa sola, ¿no?, que voy a decir, que me voy a correr para el siglo XX. La doctora Cecilia Grierson, realmente, cuando quiso entablar sus estudios para medicina, ella tuvo que luchar muchísimo en el siglo XX para que la dejaran cursar con todos los hombres, hasta que lo pudo lograr por suerte. Pero yo hago una comparación, ¿sí?, de Cecilia Grierson, que luchó para poder ser doctora en un mundo de hombres. Y si nos vamos al siglo XIX, pensamos en una Remedios que San Martín dejó hacer todo lo que quisiera con su casa y cómo administrar también el dinero. O sea que es una mujer que fue libre a través también de su esposo. Eso es importante para una familia, me parece, ¿no? Así que eso también hace a Remedios la modulación. Creo que también fue una mujer tan inteligente, porque si no, no podría haber llegado hasta donde llegó. Los viajes a Mendoza, cuando su marido empieza en 1814 como gobernador de Cuyo, y también llevar a su hija de 5 meses, llevarla a Mendoza. Difícil también, los carruajes, llegar también, por ejemplo, cuando un adiós de San Martín que ya se tiene que ir para Perú, por ejemplo, tenemos que ella vuelve a Buenos Aires porque ya él pensaba en la vida de ella y que es mejor que esté en su casa. Entonces ella no se sentía tan bien, y con su tío Hilario, por ejemplo, le pidió por favor que cuando ella venga en el carruaje haya un ataúd. Y la autora Florencia Grosso lo describe como fantasmagórico, por ejemplo. O sea que ella viajó con su hija hasta Buenos Aires con un ataúd, pensando que por ahí no llegaba, y finalmente pudo llegar. Por ejemplo, acá tengo algo